Bueno, muy buenos días con todos. Agradezco a Mayo por la invitación, por permitirme compartir con este excelente panel temas vinculados a la nueva Ley General de Contratación Pública que ya sabemos se ha emitido en estos últimos días. Las dos preguntas que se me hacen, bueno, voy a tratar de resumir las cosas en los 15 minutos que se me han asignado. Las preguntas que se me hacen nos lleva a una idea general, una reflexión general. La ley general o la ley de compras públicas que ha sido emitida en realidad contiene lineamientos, pero que su aplicación la podremos ver en su real magnitud, no solo con el reglamento de la ley de contrataciones o con la ley con su reglamento, sino también con otro tipo de disposiciones de carácter interno, institucional, de parte de los órganos que forman parte del sistema de contratación pública. Hablo específicamente del OCE, de la Central de Compra Pública, hablo de la Dirección General de Abastecimiento, pero a la vez con respecto a otras normas de inferior jerarquía. Por ejemplo, los dos temas que se nos comentan vinculados a la experiencia de los postores y los temas vinculados a la posibilidad del cambio del fideicomiso por carta fianza o al revés de una carta fianza por un fideicomiso, también tiene que ver mucho con las bases estándar elaboradas por el OCE. Pero bueno, sobre eso voy a dejarlo por un momento allí. Lo importante que debemos tener en cuenta es que esta ley nos abre una gama de posibilidades que recién vamos a aterrizarlo cuando tengamos todo el paquete completo. Reglamento, cambios institucionales de parte de los órganos que forman parte del sistema y también directivas. Ahora, quiero primero hacer una visión general o unos aspectos generales vinculados a esta nueva ley general, esta ley de contrataciones del Estado, ley de contrataciones públicas, como se le ha denominado. ¿Cuál es el contexto? Tenemos hoy en día varios regímenes de contratación que regulan la manera como el Estado contrata, ¿verdad? Se entiende que esta ley lo que busca es, de algún modo, unificar la mayor cantidad de regímenes de contratación. La pregunta que podríamos hacernos en principio es, ¿se va a lograr ello? Si tenemos hoy en día varios regímenes de contratación, ¿por qué se genera? Porque tal vez nuestra ley actual no es lo suficientemente idónea, no contiene las disposiciones necesarias para poder abarcar todas las diferentes situaciones que se puedan presentar en la realidad. Esta nueva ley de contrataciones públicas tiene las disposiciones idóneas para poder abarcar todo el mundo de las obras públicas, porque si no es así, lo que vamos a ver en los próximos meses o años tal vez es una ley de contrataciones públicas, pero vamos a seguir viendo que se siguen generando regímenes de contratación de carácter paralelo. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque lamentablemente la creación de regímenes especiales paralelos a la ley de compras públicas no contribuye a la seguridad jurídica de nadie. Primero del mercado, porque los proveedores, las empresas muchas veces no saben a qué ley atenerse cuando se trata de regular un contrato, si hablamos de la ley de contrataciones públicas o hablamos de otras normas de carácter especial, pero principalmente tampoco contribuye a la normal conducta, al normal cumplimiento de funciones de parte de quienes finalmente aplican estas normas, que son los funcionarios y servidores públicos, porque genera dispersión, porque genera incertidumbre, porque genera problemas luego en la gestión. Entonces, una primera pregunta que dejo aquí en todo caso sentada y que de alguna manera la ley trata de solucionar es si esta ley realmente se va a constituir en una ley que va a unificar o es una ley más como las que ya se han venido dando en los últimos años que va a coexistir con otros regímenes de carácter especial. Si eso es así, entonces no tendría ningún sentido porque vamos a seguir en la misma situación de dispersión normativa. En segundo lugar, un contexto. ¿Esta ley en qué contexto se emite? Se emite en un contexto con unos datos lamentables que yo había traído aquí, que en realidad no son míos, datos de un estudio que ha hecho la Contraloría General de la República, que ha evaluado a partir de las acciones de control las compras públicas de los años 2018 a 2022. ¿Qué dice este estudio? Primero, que el 31% del gasto en contratos se va en compras menores a 8 UITs, o sea, contratos sin procedimientos de selección, contratos a dedo, contratos que nadie a veces controla. En segundo lugar, un dato para mí lamentable, hay casi 10 millones de empresas en el país. Solo el 9% de esas empresas están en el Registro Nacional de Proveedores, pero eso no es lo lamentable es que del 100% de empresas que están en el Registro Nacional de Proveedores,
Solo el 3% contratan con el Estado. Tienen contratos con el Estado. En otras palabras, ¿qué les estoy diciendo? Que de casi más de 1 millón de empresas que tenemos inscritas en el Registro Nacional de Proveedores, solo el 3% tienen un contrato con el Estado. ¿Eso qué nos dice? O sea, ¿qué reflexiones podemos sacar de esta cifra? Que lamentablemente hay poca competencia en los procedimientos de contratación. ¿Y por qué hay poca competencia? ¿Por qué hay tan escasa participación de proveedores? ¿Por qué solo el 30.000 proveedores aproximadamente se llevan toda la torta, se podría decir, de lo que es la contratación pública? Corrupción, ineficiencia, burocracia, reglas que no son lo suficientemente satisfactorias para poder propiciar un ambiente competitivo. Entonces, esta nueva ley de contratación pública caerá en saco roto si es que esto no viene acompañado de otro tipo de medidas. Porque la ley, como ya se ha venido indicando y también seguramente lo vamos a escuchar, contiene novedades interesantes, contiene cosas que se van a ir de repente madurando a nivel del reglamento, pero tiene que ir acompañado de un fuerte componente de cambio, primero del lado de los proveedores y en segundo lugar del lado también principalmente de los operadores. ¿De qué vale tener una nueva ley de contrataciones públicas si los que van a aplicarlo no saben cómo hacerlo? Si los que lo aplican finalmente no están capacitados, no están entrenados, no saben cómo se aplica lo que está aquí. También la nueva ley de contrataciones públicas tiene un capítulo, unos artículos donde habla de la profesionalización del funcionario público. En mi opinión, esta profesionalización debería ir no solo en el lado de otorgar una certificación, otorgar una capacitación, sino también medir el desempeño de los operadores de las entidades del Estado, cómo vienen ejerciendo su función, cómo a partir de su conducta se viene generando ahorros o se viene generando más que ahorros, eficiencias en las compras que desarrollan las entidades del Estado. La profesionalización, en mi opinión, es muy importante. Ninguna ley de contratación pública va a mejorar el sistema si es que no ponemos el foco finalmente en las personas que tienen que aplicarlo. Y aquí entra a tallar el operador. Del lado de los proveedores, sabemos que hay muy buenos proveedores del Estado, hay proveedores intermedios, pero también hay proveedores que lamentablemente son malos. ¿Quién mide el desempeño de los proveedores? Se mide el desempeño de los proveedores, se mide qué tan bien los proveedores ejecutan contratos con el Estado. Es una tarea también pendiente a nivel del reglamento, pero más que del reglamento, de normas de desarrollo que tiene que emitir la Dirección General de Abastecimiento y el OCE a efectos de ver cómo se va a medir el desempeño. Y aquí entro a la pregunta que me habían preguntado, a la pregunta que me habían realizado respecto de la experiencia. Una de las cosas que normalmente se evalúa a los proveedores en las contrataciones del Estado es su experiencia, ¿verdad? Creo que a quien no le causa mayor seguridad contratar o comprar con alguien que tenga algún tipo de conocimiento previo, algún tipo de experiencia en las actividades que se van a realizar. Nosotros lo hacemos en el día a día. Y hoy en día la experiencia, ¿cómo se mide? Se mide a partir de montos facturados que las empresas tienen en los últimos años, montos facturados. Y esos montos facturados, ¿cómo se acreditan? Con papeles, más papeles, más papeles, ¿no es cierto? Y esos papeles a veces generan problemas para que las empresas accedan a los procedimientos de contratación. ¿Por qué? Porque de repente el papel no dice lo que el funcionario o servidor público quiere que diga, porque el papel no acredita el numerito que el funcionario o servidor público quiere que aparezca. Entonces, esto nos lleva a una reflexión, que no es tanto a nivel reglamentario, o de repente podría ser a nivel reglamentario, pero yo creo que va más allá del reglamento, sino que se sitúa a nivel de las bases estándar que elabore el OCE para los procedimientos, bueno, ahora ya no es el OCE, el OSCD, para los futuros procedimientos de contratación. ¿Cómo se mide la experiencia de los proveedores? La experiencia de los proveedores se debe medir a partir de montos facturados, y si se mide a partir de montos facturados, esos montos facturados deben ser acreditados con esta documentación que hoy en día se solicita, y que muchas veces genera problemas a las empresas para poder acceder a un procedimiento de contratación. Aquí me parece que debería entrar a tallar algo que habíamos comentado hace un momento, que es tomar el desempeño de proveedores, y claro está, en el reglamento o a nivel de normas de desarrollo se tendrá que indicar cómo se medirá ese desempeño, para ver cómo ir reemplazando progresivamente estos requisitos de papeles que acreditan experiencia
básicamente midiendo cómo el proveedor viene ejecutando contratos con el Estado o contratos eventualmente también en el sector privado. Por eso es muy importante, me parece, la medición de desempeño que se va a realizar a los proveedores para ir migrando de un enfoque de acreditación de experiencia en papeles con montos facturados a otro tipo de criterios. En el acuerdo de sala plena que emite el Tribunal de Contratación del Estado, que me preguntaban, el acuerdo de sala plena número 003 del 2020, el 002, perdón, del 2023, precisamente lo que se busca es, de algún modo, cortar un problema que se viene presentando en los procedimientos de contratación, los direccionamientos, porque a veces las entidades del Estado, ¿cómo direccionan los procedimientos? Exigiendo requisitos de participación a los proveedores. Y como había dicho hace un momento, un requisito muy común que se establece es el requisito de experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué era la problemática que se advirtió antes de la emisión de este acuerdo? Que ya las entidades habían encontrado, algunas, claro está, no todas, o algunos comités, para no hablar de entidades, habían encontrado o algunas áreas usuarias, habían encontrado como excusa para efectos o como vía para el direccionamiento, pedir como experiencia obras que tengan ciertos componentes, obras que tengan 10 componentes, 9 componentes, 20 componentes. Una vez vi un caso de una entidad que había exigido que los proveedores acrediten experiencias con respecto de obras con 19 componentes. Habían dado una relación de 20 componentes y le pedían que acrediten 19, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vemos ahí? Lo que vemos era, se estaba viendo era un direccionamiento. Los componentes o la exigencia de componentes para la experiencia se había convertido en un modo de direccionamiento de procedimientos de contratación. Lo que dice este acuerdo de sala plena, básicamente es quitar o cortar la posibilidad que en los contratos de obra pública se le exija a las empresas acreditar experiencia con componentes, ¿no? Ahora, el tema de los componentes, en realidad está regulado en una norma de inferior jerarquía, no está regulado en la ley de contrataciones ni en el reglamento, está regulado en una directiva. Por tanto, para superar los temas vinculados o tener una mejor regulación sobre los modos de acreditar experiencia, bastaría el cambio a nivel de las directivas emitidas por el OCE, o de algún modo establecer algún tipo de regla general en el reglamento, pero que vaya en la línea de no permitir que las entidades y que las áreas usuarias específicamente, sobre la base de ser las que elaboran, las competentes de elaborar el requerimiento, que las áreas usuarias no establezcan pues este tipo de condicionamientos que lo único que hacen es orientar la contratación a determinado proveedor. Eso respecto de la experiencia. Pero también quería hacer comentario de otros aspectos importantes que tiene esta nueva ley de compras públicas o de contrataciones públicas y que de algún modo tendríamos que ver a nivel reglamentario. El tema de las apelaciones. Es creo que evidente de que esta nueva ley de contrataciones públicas lo que busca es quitar o incentivar que las empresas puedan participar en los procedimientos de contratación, por lo menos se ve así en esta regla, al permitirles que un tercero diferente a la entidad que gestiona el procedimiento de contratación revise los resultados del procedimiento. ¿Y cómo se hace eso? A través de los recursos de apelación, los reclamos que las empresas realizan ante el OCE o ante la entidad, dependiendo del monto de la contratación, a efectos de que se revisen los resultados. Se ha reducido el monto de la garantía que hoy en día se exige para la presentación de un recurso, del 3% del valor de la compra al 0.5%. Eso evidencia que hay una intención de permitir que mayor cantidad de recursos de impugnativos se puedan presentar. Pero como decía hace un momento o al inicio, esta regla caerá en saco roto si esto no viene acompañado de medidas institucionales que lo acompañen. Porque hace un momento en el panel comentábamos, bueno, lo que va a pasar es que se va a incrementar la carga administrativa del OCE, la carga administrativa del tribunal. ¿Existe la posibilidad o existe la capacidad administrativa para poder soportar esta carga? Porque si no lo hay, esta regla que va a permitir que mayor cantidad de proveedores impugnen va a terminar afectando ya no a los proveedores, sino al Estado, porque vamos a tener procedimientos paralizados, procedimientos que se van a resolver en mayor tiempo y, por tanto, desabastecimiento en las entidades. Entonces, una regla de este tipo, de reducción de la garantía, tiene que venir acompañada de un mayor soporte administrativo y una mayor capacidad del OCE con la finalidad de que se pueda atender
en el mismo o en menor plazo los recursos impugnativos que se presenten. De esa manera se atiende a las legítimas aspiraciones del mercado de querer participar en los procedimientos de contratación, pero al mismo tiempo no se termina afectando el desabastecimiento, no se termina afectando a las entidades del Estado, generando desabastecimientos a partir de procedimientos paralizados. Lo otro que quería comentar es el régimen sancionador. Sabemos que las empresas constructoras o en general las empresas del Estado pueden ser objeto de una sanción administrativa por diferentes conductas, por presentar documentación falsa, información inexacta, por generar la resolución de contratos, entre otras conductas que están previstas en la ley. Hay una clara intención del legislador en esta nueva ley de querer flexibilizar el régimen sancionador. Y esto tiene que ver, claro está, que se había hoy en día tomado el régimen sancionador, o se toma hoy en día el régimen sancionador porque todavía sigue vigente, como un régimen muy fuerte, muy draconiano, que tiene reglas que de repente pueden resultar inflexibles y que terminan ahuyentando a proveedores del mercado o que terminan quitando a proveedores de competencia en los procedimientos de contratación. ¿Qué se ha hecho en materia de régimen sancionador? Primero, se ve una intención de querer priorizar las multas sobre las inhabilitaciones. O sea, hay más conductas que ahora van a ser castigadas con multa. En segundo lugar, se han reducido los tiempos de inhabilitación. Antes, cuando una empresa cometía una infracción, podría ser inhabilitada hasta 5 años o hasta 3 años, dependiendo de la infracción. Hoy en día lo que vemos con esta ley es que se ha reducido, dependiendo del tipo de conducta, de 3 a 12 meses, de 6 a 18 meses, de 12 a 24 meses o de 24 a 60 meses. Hay una reducción. Veremos cómo en el reglamento esto se va a aterrizar, porque si bien es cierto, se establece qué tipo de conductas van a ser objeto de estos rangos, no se ha establecido obviamente el procedimiento, porque el procedimiento tiene que definirse en el reglamento. Además, se establece también la conversión de la multa o la reducción de la multa por un pronto pago, en caso de que el proveedor pague la multa en un tiempo menor al que de repente se esperaría, en un plazo que tiene que estar establecido en el reglamento. Eso va a generar que se reduzca hasta en 30% la multa. Otros aspectos que quería conversar aparte del régimen sancionador es el de los impedimentos. En cuanto a impedimentos, también hay una clara intención de parte del legislador de querer flexibilizarlos. Acá un comentario general. En mi opinión, cuando las leyes de contrataciones del Estado son elaboradas por decreto legislativo, encontramos reglas mucho más técnicas, mucho más depuradas, dependiendo, claro está, de con qué intención se hayan elaborado, en comparación de cuando las leyes de contrataciones públicas pasan por el Congreso, porque creo que sabemos que cuando pasan por el Congreso no sabemos cómo van a terminar, porque hay, como también se había comentado, hay tantos intereses involucrados en los procedimientos de contratación, no solo el lado público, está el lado privado, está la sociedad civil, está la Contraloría, están diferentes actores involucrados, que se generan disposiciones que en muchos casos no sabemos de dónde salieron. Como comentario, antes de venir a este conversatorio, a este desayuno, hablaba con algunas personas que habían trabajado estas normas y que finalmente han sido aprobadas por el Congreso y preguntaba sobre algunas disposiciones. Y la respuesta casi general era: la verdad que no tengo muy claro por qué está allí. ¿Por qué? Porque al parecer en el camino se incorporaron disposiciones y no vamos a saber cómo se van a aplicar hasta cuando, obviamente, tengamos un reglamento o tengamos todo el desarrollo que viene a continuación. Pero bueno, respecto a los impedimentos, ¿hay una reducción de impedimentos? Lo hay. Hay algunos impedimentos que se han eliminado. De repente el tema más complicado, el de mayor debate a nivel de impedimentos para contratar en el caso de empresas, es el referido a los familiares de los servidores públicos, ¿no? Nosotros a veces en la oficina siempre nos preguntamos, creo que la ley de contrataciones del Estado, más que decir quiénes están impedidos, debería decirnos quiénes están habilitados, porque con nuestro listado de impedimentos casi todos, de algún modo, de una u otra manera, tenemos impedimento para contratar con el Estado, por la gran cantidad de combinaciones, por la gran cantidad de supuestos que se regulan.
Bueno, ¿qué tiene la nueva ley de contrataciones públicas? Una reducción del ámbito del impedimento para los familiares. En su gran mayoría, ahora los impedimentos de los familiares están acotados a las entidades donde trabaja el servidor público, en su gran mayoría. Y esto tiene correlato con las empresas, porque las empresas de esos familiares también tienen el impedimento acotado a la entidad donde trabaja el servidor público. Sin embargo, hay algunas disposiciones que se han incorporado en la ley que en vez de generar certeza o claridad, más bien vamos a ver cómo terminan aplicándose en la realidad. Por ejemplo, se ha establecido de que las empresas que ya tienen actividades económicas previas, hablo de las empresas de los familiares, no van a tener impedimento. Es decir, si una empresa en los últimos 2 años, una empresa constructora, por ejemplo, en los últimos 2 años ha tenido un contrato con el Estado, sobre esa empresa ya no se aplica el impedimento. ¿Cómo eso se va a aterrizar a nivel reglamentario? Víctor, por favor. No lo sé. 1 minuto. Sí. Es una disposición que de algún modo nos genera incertidumbre. La otra disposición que tal vez vamos a ver cómo se madura a nivel reglamentario es esta excepción a la aplicación de los impedimentos en los casos de riesgos de desabastecimiento. Cuando hay riesgo de desabastecimiento no son aplicables los impedimentos. ¿Cuáles son esos casos de riesgos de desabastecimiento? De repente el caso de que la única empresa en el mercado sea la empresa que tiene el impedimento. Entonces, si a esa única empresa del mercado le generamos el impedimento, entonces eso termina afectando indudablemente al Estado. Pero bueno, se entiende que a nivel reglamentario se tienen que desarrollar todos los supuestos vinculados a riesgos de desabastecimiento para efectos de que los impedimentos se levanten. Y finalmente, ya para culminar con mi participación en estos minutos, quería comentar respecto de la otra opinión que se había establecido, que se me había preguntado, sobre la posibilidad de que cuando las bases han regulado el fideicomiso, si esto puede ser objeto de cambio para la ejecución del contrato a través de una carta fianza para los adelantos, ¿verdad? En efecto, esta opinión se basa en las normas hoy en día vigentes, como seguramente también muchos de ustedes lo conocen. A ver, los funcionarios y servidores públicos, cuando se trata de interpretar las normas, su primera fuente de interpretación es lo que dice expresamente las normas, y lo que yo veo en este caso básicamente es una interpretación estricta de lo que es la norma. Es decir, como la norma establece que las modificaciones contractuales solo se pueden realizar cuando la norma lo permita, y como la norma no permite el cambio de un fideicomiso a una carta fianza, en los casos de adelantos, la opinión establece que no se puede. Yo creo que esto también nos lleva a la reflexión, básicamente que a nivel reglamentario debemos, en el futuro, claro está, cuando ya se trate de reglamentar esta ley de contrataciones públicas, establecer diferentes opciones. Creo que establecer una sola opción o establecer una sola salida a un problema no siempre es lo más conveniente. Más aún si los intereses que están detrás de esa regla se mantienen o continúa de algún modo el Estado asegurado. Entonces, a nivel reglamentario creo que se debería establecer pues más opciones para que el funcionario, el servidor público pueda tomar una decisión siempre que esa decisión no termine afectando los intereses de la entidad. Entonces, si la entidad está asegurada, ya sea con un fideicomiso o está asegurada con una carta fianza, me parece que la regla o que la solución es la misma. No debería, sobre la base de una norma prohibitiva, quitársele o amarrársele, limitarse el campo de acción del funcionario, porque eso termina perjudicando los intereses del Estado. Bueno, hay mucho más que comentar. Lamentablemente los tiempos son crueles. Les agradezco a todos por su atención y bueno, estamos ya para la ronda de preguntas. Gracias.